Visitar un museo arqueológico como este de Zaragoza siempre es una delicia. Aquí la mayoría de las piezas están contextualizadas, es decir, proceden de excavaciones arqueológicas. Pero también existen otras piezas de las cuales desconocemos el contexto, bien porque vengan de donaciones o bien porque hayan sido expoliadas, como es el sorprendente caso de los cascos de Aratis que vamos a conocer. El robo de Aratis. Los cascos hispanocalcídicos de Aratis, yacimiento situado en Aranda de Moncayo, provincia de Zaragoza, comenzaron a llegar clandestinamente a Alemania en el otoño de 1989. El Museo Central Romano Germánico de Maguncia recibió una oferta de venta de estos cascos en 1990. De inmediato, informó al Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, que alertó a las autoridades competentes en España. Parte del patrimonio histórico español se estaba vendiendo ilegalmente en Alemania. Los cascos de Aranda de Moncayo tardarían más de 2 décadas en volver a nuestro país. Un rico empresario inmobiliario surgido tras la caída del muro de Berlín creó una fabulosa colección que se puso en venta tras su muerte. Los cascos de Aranda de Moncayo formaban parte de ella. Esta es su historia. Cuando visitamos cualquier museo arqueológico, contemplamos una gran cantidad de objetos, en su mayoría preciosos o de gran belleza. No siempre estos grandes aparatos expositivos cuentan una historia completa. En ocasiones, parte de la información de una pieza, a veces una gran parte, se ha perdido porque el objeto en sí fue excavado indebidamente o porque su procedencia es dudosa. Hoy en día, cualquier pieza que se extrae de una excavación lleva aparejada una gran cantidad de información científica, que, si se nos permite decir, es su verdadero valor, más allá del suntuario. Pero no siempre se ha excavado siguiendo un método científico, y no podemos hacer presentismo. Los procedimientos han sido de una manera en cada momento de la historia. En España, la primera ley de excavaciones arqueológicas es de 1911. Antes de ese año, la actividad arqueológica no estaba regulada. Había alguna directriz sobre la Academia de la Historia o sobre la de Bellas Artes de San Fernando desde época de Carlos III, pero no una verdadera legislación patrimonial. Las grandes excavaciones de Egipto, las de Pompeya o las de Largar, fueron macroexcavaciones. Sus responsables vendían piezas recuperadas a colecciones privadas o museos. Fue una práctica habitual para pioneros, como Siret o Bonsor. Entonces, no había nada delictivo o inmoral en ello. ¿Y qué decir del expolio? En Egipto, la mayoría de los expolios de las grandes tumbas se produjo en época faraónica. ¿Pueden aportar conocimiento científico los objetos expoliados? Desgraciadamente, a lo largo de los siglos, muchas fueron las piezas arqueológicas expoliadas. Tantas que incluso en Roma han abierto todo un museo solo para mostrar piezas procedentes de expolio, el Museo de Arte Salvata que vamos a conocer. En Roma, cerca de la estación de Termini, en el conjunto de las termas de Diocleciano, en su capilla octogonal, se ha inaugurado hace unos meses un museo formado por piezas recuperadas para el patrimonio público. Algunos de estos objetos se han reintegrado al patrimonio italiano gracias a la llamada diplomacia cultural, es decir, eran piezas que estaban ilegalmente fuera de Italia y que han regresado merced a los esfuerzos diplomáticos. Otros objetos han sido recuperados de los estragos provocados por catástrofes naturales. Un grupo muy importante de la colección se debe a la lucha que contra el expolio realizan los carabinieri. La primera gran exposición del Museo de Arte Salvata se ha dedicado a cerámicas y terracotas prerromanas, fundamentalmente etruscas. Desgraciadamente, las piezas carecen de contexto, lo que sitúa el problema de la falsificación como el primero que hay que resolver. Los investigadores italianos han separado el polvo de la paja gracias a la realización de distintas pruebas químicas y a la comparación de estilos. Algunas de estas piezas se han recuperado en Estados Unidos en grandes operaciones contra el tráfico ilegal.
Los ladrones expolian lugares tan importantes como la necrópolis de Cerveteri, verdadero epicentro de la cultura etrusca. Otras provienen del Lacio, Campania o Sicilia, de yacimientos como Agrigento. Los grandes mitos clásicos copan el repertorio iconográfico de la mayoría de las piezas. El Museo del Arte Salvata es, de alguna manera, un homenaje a estos monument men que han conseguido reintegrar al patrimonio común bienes expoliados, desaparecidos en conflictos o en grandes desastres naturales. Los monument men españoles van a desempeñar un papel fundamental en el robo de Aratis. A finales de 2022, el Museo Arqueológico de Zaragoza organizó una exposición en la que se mostraba el patrimonio recuperado del expolio de Aratis y todo el proceso que cristalizó en dicha recuperación. Nada más comenzar la exposición, se muestra un casco singular, del tipo conocido como de Aguilar de Anguita. Pudimos filmarlo durante su proceso de restauración. Esta y otras piezas metálicas han tenido un laborioso trabajo de recuperación en los laboratorios del Museo de Zaragoza. Hay que subir hasta lo más alto del vetusto edificio de la Plaza de los Sitios. Estas piezas son de época celtibérica, provienen de un expolio, se han tratado inadecuadamente muchas veces al no ser extraídas por profesionales. Hay piezas que salen rotas, como por ejemplo esta, y que si hubiesen sido engasadas o se les hubiese hecho una cama para sacarlas enteras, pues no se hubiesen roto como ha pasado aquí, que además lo han pegado con un adhesivo y con arena para disimular un poco digamos el aspecto que tiene el original. En este caso hay piezas de hierro y piezas de bronce, hay un tratamiento general para este tipo de metales y luego sí que se estudia un poco cada una de las piezas, en la situación que viene cada una de ellas. Yo hago la propuesta de tratamiento, entonces el arqueólogo decide también qué es lo que quiere para mostrar en la exposición, ¿no? Aratis, anatomía de un expolio. Qué exposición más bien planteada, qué bonita. ¿Y qué pretendíais? Porque desde luego dar a conocer estos cascos espléndidos, pero aparte de darlos a conocer, ¿cuál era el objetivo de la exposición? Pues que se conociera en primer lugar la magnitud del expolio, la magnitud del material recuperado en las operaciones policiales, porque se han conocido los cascos, pero no la muestra que ponemos aquí de las más de 9.000 piezas que se recuperaron por los operativos policiales. Y luego queremos hacer ver que Aratis es más que un expolio, que todavía tiene muchas cosas que contar. Se está trabajando desde hace 2 campañas y bueno, los arqueólogos están entusiasmados de lo que va saliendo, y luego finalmente la lucha contra el expolio. Pero una exposición con moraleja, ¿verdad? Tiene una intención también moral. Sí, es un poco aleccionadora de hacer ver a la sociedad todo lo que perdemos cuando se expolia un yacimiento, porque no se pierden solo las piezas, se pierde la información que nos dan, y eso es todavía peor, eso es irrecuperable. Una de las grandes preocupaciones de los organizadores es que los espectadores tengan claro el arduo proceso que permitió la recuperación de los cascos. Cuando la Guardia Civil intervino el domicilio de los sospechosos, se recuperaron más de 9.000 piezas expoliadas. Este gran panel de la exposición, bueno, pues quiere simbolizar el enorme número de estas piezas, pero también la complejidad de la tarea de los arqueólogos, que tienen que recomponer un auténtico puzzle. Me ha llamado mucho la atención este juego de cintas muy evocador, pues que une piezas que pueden, por ejemplo, en este caso, ser de casco o otras de piezas falsificadas. Una muestra de la enorme tarea arqueológica que aún queda por desarrollarse. Las actuaciones que alertaron sobre el expolio del yacimiento se remontan a la primera mitad de la década de los 90. Desde el Ayuntamiento de Aranda de Moncayo se tenía la sospecha de que el yacimiento estaba siendo frecuentado por piteros. Fue por eso el concejal del Ayuntamiento el que plantea esa denuncia a la Guardia Civil en un primer momento.
La denuncia parece que no termina de prosperar porque existía vinculación familiar entre el detectorista y expoliador y el propio cabo de la Guardia Civil de la zona, según descubrimos en juicio. Existían datos en informes antiguos en nuestra sede que planteaban que efectivamente había habido acción de máquinas en diferentes puntos del yacimiento, y el más evidente era abajo, que había reventado la muralla celtibérica para poder acceder con una pala excavadora hasta aquí. Probablemente la erosión diferencial del terreno había hecho que aflorara el nivel de una necrópolis previa a la ocupación celtibérica en esta zona, y eso le sirvió de excusa, por decirlo así, para meter una pala excavadora y llevarse toda la tierra de esta zona y cribarla tranquilamente en casa. En algunas de las zonas, como esa zona rojiza que es roca natural, todavía se pueden apreciar incluso la anchura del cazo que empleó y algunos de los dientes. Además, en los cortes, en los laterales, se veía que hacia los lados la ladera bajaba de una forma y de repente aquí teníamos un boquete. De las 9.000 pico piezas que se pudieron incautar entre los dos detenidos, aproximadamente un 15% o algo así serán celtibéricas, y creemos que una parte importante vinieron de aquí o del entorno inmediato. Encontramos de todo, desde armamento, lanzas, falcatas, fragmentos de cascos hispanocalcídicos como los que iniciaron todo este procedimiento judicial, hasta elementos de adorno como placas de tipo arcóbriga, tetralobulados o broches de cinturón damasquinados en oro y plata. Es imposible determinar con precisión el número de materiales que vendrían aquí, pero sí que es significativo que, por ejemplo, monedas de Aratis, que acuñaban como araticos, de no conocerse tan apenas en el mundo de la investigación, de repente en la incautación se documentan dos más y parece que apunta a que gran parte del material vendría de aquí. El yacimiento de la antigua Aratis, en Aranda de Moncayo, ocupa la práctica totalidad de una abrupta elevación situada frente al casco urbano. Su gran extensión dificulta su protección y encarece la excavación que se está llevando a cabo en la actualidad. Desde la cima, el panorama explica su naturaleza. El control del abastecimiento de agua y de las rutas de paso fue clave para su fundación. Ahora estamos en la parte alta de la ciudad celtíbera de Aratis, en la zona en la que se encuentra un torreón defensivo cuadrangular, que es la que articula la defensa de todo el yacimiento. Las catas que han estado haciendo durante estos 2 años, tanto Guti como Marta, ha permitido documentar una ocupación previa sobre la que se levanta la línea de muralla. Es decir, parece que en algún momento es necesario fortificar más el territorio y respondería a esa segunda fase. Creemos que se trata de una ciudad que se fortifica de una manera importante. Probablemente tenga que ver esa fortificación tanto con las garras celtibéricas como con los diferentes acontecimientos bélicos que suceden en el Valle del Ebro, como también pueden ser las cámaras de Sertorio. El yacimiento de la Peña del Hierro aprovecha una zona de ladera mucho más suave que la posterior ciudad celtíbera, por un lado, y por otra parte se presenta mucho más protegida del tiempo y con mejor orientación de cara también a disfrutar el sol. Lo que sí que desconocemos, probablemente tenga que ver con necesidades de espacio y con un cambio de ejes, de intereses, ese desplazamiento de la población hacia la otra ladera, que es más abrupta, pero que es también mucho más amplia y que permite el control de toda la cuenca de la Aranda. Aunque resulte irónico, el autor del expolio de Aratis compró el terreno que iba a expoliar. Y justificó la denuncia que se hizo desde el ayuntamiento con que iba a construir una urbanización turística en esta zona, pero sí las huellas pequeñas del uso del detector las había encubierto de la manera que pudo para disimular su acción. Cuando se observan de cerca los cascos, se aprecia el grado de detalle, la belleza de su ejecución, los nasales, esta especie de ceja, que es una serpiente, estas alas que son móviles, se pueden retirar. Aquí se repiten estos motivos. ¿Qué nos hablan? Pues realmente que los celtíberos no era un pueblo tan atrasado como nos pintan. Conocían muy bien la industria del metal, habían servido de mercenarios para cartagineses y romanos y por tanto tenían un grado de desarrollo muy superior al que muchas veces nos creíamos y se representa. El mundo celtíbero no era ajeno al desarrollo de la gran cultura mediterránea
y tenía influencias de otras zonas del continente europeo. Su desarrollo se plasma en el planeamiento de sus ciudades como Numancia, en la escritura de una lengua como puede verse en los bronces de Botorrita, en el Museo de Zaragoza, o en su cultura material, que puede disfrutarse en el Museo Numantino de Soria o en el Museo de Teruel, por poner dos ejemplos. El mundo celtíbero sigue siendo un gran desconocido. Se siguen viendo como una población ruda, rústica, cuando realmente, como podemos ver, son altamente sofisticados. Además, se benefician, en el caso concreto de Aranda, de Aratis, se beneficia de su ubicación en las faldas de Moncayo, en las proximidades de numerosas minas, tanto de hierro como de bronce, que han permitido desarrollar un importante trabajo. Y de hecho, probablemente la riqueza de Aratis tuviera que ver con el control territorial de esos recursos naturales. ¿Han aparecido hornos de metalurgia que pudieran consolidar esa idea de centro metalúrgico? Realizamos una excavación pericial del yacimiento y si bien no hemos encontrado un horno como tal, sí que hemos encontrado elementos que se vinculan sin duda a un taller metalúrgico. La Celtiberia no era solo un territorio de guerreros hostiles, era también una civilización refinada. Sus artes suntuarias eran de gran interés para los coleccionistas, especialmente sus armas y panoplias defensivas. Una vez más se repite la historia. La avaricia ciega a los expoliadores que, no contentos con robar bienes públicos, destruir yacimientos, se convierten en estafadores para maximizar el beneficio y caen en la falsificación de piezas que intentan colar como una más de las auténticas. Aranda de Moncayo no fue una excepción y aquí vemos todo un proceso muy curioso. Desde un molde inicial de latón, pues hay todo un proceso de falsificación hasta llegar al casco, que tiene una apariencia de real, pero que es rigurosamente falso, con el que probablemente querrían estafar al posible comprador. Cuando el propietario del expolio de Aratis falleció, su colección se puso a la venta en Alemania. Esto alertó a las autoridades locales, que avisaron a las españolas, pero no se actuó de inmediato. Entonces, entraron en escena algunos actores como el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid o el arqueólogo Martín Almagro Gorbea, que llegó a pedir amparo al defensor del pueblo. En 2012, la prensa informó de la subasta de los cascos y creció la presión de la opinión pública. En 2013, la Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado inició sus actuaciones. ¿Cómo se organiza un proceso de recuperación tan complejo, ¿no?, que tiene tintes a veces pues detectivescos, casi literarios? Realmente la noticia nos llega a través de otro fiscal al que un profesor de historia se lo comunica y nos dice que hay una serie de cascos en Alemania que se están subastando y esto provoca que nosotros aquí reaccionemos. Reaccionamos y empezamos a preguntar y empezamos a pedir información tanto a la administración como a los contextos policiales que nos enterábamos estaban envueltos en el tema. De hecho, la policía había estado trabajando en la materia. La verdad es que nunca recibimos ninguna respuesta por parte de la Fiscalía Alemana. Y al final acabamos concluyendo que no había interés, que había pasado el tiempo y que iba a ser difícil recuperar aquello, incluso con las directivas de la Unión Europea que obligan a devolver, sobre todo en el contexto del propio ámbito territorial de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Decidimos de una forma absolutamente práctica intentar localizar el sitio donde de todo esto procedía e intentar además que no ocurriera más, porque lo que era evidente es que el origen del problema seguía siendo un yacimiento no controlado y del que se estaban extrayendo bienes de patrimonio histórico de trascendental importancia. La persona que estábamos investigando no utilizó ningún medio para excavar, ni hizo absolutamente nada para ir sacando material, con lo cual, pues, lógicamente no se pudo hacer absolutamente nada. Lo cierto es que poco después me llama otra vez el oficial de la Guardia Civil, don Jesús Calvo, y me dice, bueno, hemos conseguido unas fotografías que sospechamos que son de personas allegadas de la persona que estamos investigando. Y una de ellas lleva el casco puesto. 4.000 objetos se intervinieron, tenía de todo. Declaró voluntariamente, dio el nombre también de otra persona que vivía cerca, un amigo suyo, por eso se procedió penalmente contra 2 de ellos
y en la casa del otro todavía encontramos 2000 objetos más. Este sol estaba dividido en 2 mitades. Cada uno de los expoliadores conservaba una. Dado que ya se había avanzado mucho y teníamos prácticamente todos los elementos de prueba y todo lo demás, tampoco tenía mucho sentido que le pidiéramos permiso a la Fiscalía General del Estado para, siendo un asunto de especial trascendencia, continuar con la investigación. Con lo cual, básicamente estaba todo hecho, el atestado era muy detallado y muy meticuloso, y acto seguido se mandó a la Fiscalía de Zaragoza y ellos continuaron, hicieron un trabajo perfecto y al final condenó la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo rectificó, mantuvo la condena, rebajó la pena de 6 a 3 años. Los autores del robo de Aratis fueron condenados a prisión. Uno de ellos ya ha fallecido. Pero los cascos tenían que retornar a España, ya que estaban en manos de un coleccionista extranjero. En ese momento ya se sabían que venían de Aratis, porque hay unos cascos que tiene un museo alemán, en principio cascos celtíberos, pero ya se sospechaba que eran de Aratis, de Aranda de Moncayo. Creo que fue Markus Eck, que era investigador en el RGZM, en Mainz, en Maguncia, había conseguido sonsacarle al anticuario su procedencia. Entonces tenemos datos para pensar que realmente vienen desde aquí, o sea, la declaración directa. El rastreo luego en fuentes locales permite ir uniendo puntos y más elementos apuntan a esa procedencia local. El detenido que hacía la acción de campo, por decirlo así, llega a decir en declaraciones judiciales y en visita del campo que él había extraído unas planchas de metal del suelo, se las había dado a un conocido y un conocido vino al año y dijo: mira lo que he hecho con tus planchas. Y lo que había hecho era un casco. Efectivamente. Bueno, uno o muchos cascos, ¿no? ¿Dónde van después los cascos? Los cascos se reparten por parte de Europa, incluso creo que hay uno que llega a una colección privada en Hong Kong, y una parte importante de estos cascos, un total de 8, acaban en manos de un coleccionista británico que tiene un museo en Francia, en Mugen, en la zona de la Costa Azul. Este coleccionista, al conocer la resolución judicial, al conocer la sentencia condenatoria y que de alguna forma reconocía el origen ilícito en Aranda de Moncayo de estos cascos, se siente obligado a devolver a la sociedad de estos cascos. Se articula un procedimiento para donar al Estado español esos 8 cascos de procedencia ilícita. Posteriormente, y como consecuencia de todas estas acciones judiciales y esta acción benéfica de Christian Levet, entre 2019 y 2020 se donan dos cascos más, también presentes en la exposición, si bien en una zona de transición, ya que están pendientes de realizarse analíticas, tanto radiografías como metalografías, para valorar su autenticidad. No hay un componente ejemplar que puede servir de inspiración a otros muchos, ¿no? Puede que existan en pueblos del entorno, bueno, en toda España seguro, gente que por causas diversas tiene en su casa pues piezas que pueden ser de alto valor científico y de conocimiento, ¿no? Con lo cual habría que animarlos también a que donen estas piezas a las instituciones adecuadas, ¿no? El primer detalle sería que la gente no cogiera bienes arqueológicos, ya que son de dominio público. Se trata de devolver a la sociedad el conocimiento de nuestro pasado. Una vez efectuada la recuperación y autentificación de las piezas, la principal preocupación de las autoridades es socializarlas, darlas a conocer al conjunto de los ciudadanos. Y en esa labor, el Museo de Zaragoza ha tenido y tiene un desempeño fundamental. ¿Cuál ha sido el papel en esta historia del Museo de Zaragoza? Ha sido, en primer lugar, la de autentificar el casco. Tanto es así que uno de los cascos es completamente falso. La segunda cuestión ha sido la conservación. El museo custodia, el museo conserva y el museo divulga. Entonces, estas 3 cuestiones son las que nos hemos aplicado a los cascos de manera inmediata, nada más llegar, dada la importancia patrimonial de esta recuperación. ¿Contempláis que pudieran aparecer otros cascos? Sí, han aparecido, aunque no han llegado a poder del Estado español. En Alemania e Inglaterra hay todavía un casco más, hasta 22 se conocen. Y deberían de llegar alguno más, y hay más todavía ocultos, porque en esos cascos que se exponen de la donación o de la entrega que hizo el señor Levet, venían 7, pero han aparecido de manera espontánea 2 más, que estaban ocultos en una colección de Zaragoza y otra de Barcelona, que al ver este lío tan monumental han querido donarlos al Museo de Zaragoza. O sea que aparecerán más. Al comienzo del capítulo hablábamos del origen de la legislación arqueológica en España, que no comenzó seriamente hasta 1911. Esta situación
permitió que se produjera la salida del país de una pieza tan importante como el togado de Pompelo de Pamplona. El togado de Pompelo apareció en 1895 en el transcurso de unas obras de construcción en la calle Navarrería de Pamplona, muy cerca de la catedral. En ese momento existía una falta, unas lagunas, evidentemente, pues de legislación protectora de los bienes culturales, en concreto de lo que entonces se conocía como antigüedades. Y entonces, legalmente, digamos, pues la propiedad de los objetos encontrados estaba en manos de las personas que los hallaban. Desde el momento de su aparición, pues ya se tuvo conciencia de que era una pieza importante. Afortunadamente, el constructor lo entregó a la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra, muy activa desde su nacimiento. Publicó el hallazgo posteriormente con un artículo de Julio Altadil en el que se incluyó una fotografía de la pieza en su estado en ese momento, ¿no? En 1906 consta en el boletín de actas de la comisión que el propietario reclamó a la comisión su devolución y la comisión lo devolvió. La pieza permanece desde ese mismo momento, 1906, hasta 2015, en paradero desconocido. El profesor Olcina del Museo Arqueológico de Alicante lo había identificado, lo había puesto como ejemplo de un togado en bronce hispano en un congreso en el extranjero, y una colega alemana le advirtió que ese togado estaba en el mercado de antigüedades, y fue un alumno del Departamento de Historia del Arte y Geografía de la Universidad de Navarra, Luis Romero, quien publicó con un colaborador también de nuestros proyectos, Rubén Montoya, un artículo que, al quedar colgado en abierto en la revista Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, dio a conocer el redescubrimiento de ese togado. Y finalmente pues, se firma un acuerdo con el propietario para una cesión temporal durante 2 años para la exhibición del togado de Pompelo en el Museo de Navarra. El togado llega a Pamplona el 13 de mayo de 2022. Evidentemente, pues, la ilusión y el trabajo que queremos desarrollar es para una permanencia de esta pieza tan importante. La lucha por la defensa del patrimonio debe ser entendida también como la protección de la información científica que se conserva en los yacimientos y los objetos que pueden excavarse de ellos. El reto es muy grande y exige una enorme coordinación e incontables recursos. El relato del pasado está en juego.